Bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a abordar la filosofía de Friedrich Nietzsche, pero no como un sistema teórico abstracto, sino más bien como un incisivo diagnóstico clínico de la civilización occidental. Nos adentraremos en su crítica, una crítica tan profunda como radical, a los fundamentos mismos que han sostenido nuestro pensamiento durante siglos. Fíjense en esta sentencia. La historia de un error. Con esta frase, tan breve como contundente, Nietzsche se atreve a resumir la totalidad del pensamiento occidental. No se trata en absoluto de una mera opinión, es el veredicto de un médico filósofo que diagnostica una patología fundamental, un error constitutivo que ha condicionado nuestro devenir durante milenios. Y es aquí, precisamente, donde reside el núcleo de su diagnóstico. Esa patología crónica no es otra que la duplicación de la realidad, un error inaugural que para Nietzsche tiene su origen en Platón y que de hecho nos servirá de hilo conductor para toda nuestra exposición. Para ello, el itinerario que vamos a seguir será muy preciso. Iniciaremos con el diagnóstico de esta enfermedad occidental, para luego rastrear su origen en la invención platónica de otro mundo. A continuación, examinaremos la crítica nietzschiana a la verdad, desvelaremos las profundas implicaciones de la famosa muerte de Dios, exploraremos su enorme herencia en el pensamiento posmoderno y, finalmente, concluiremos con su propuesta afirmativa para superar esta crisis de valores. Comencemos, pues, con el análisis. El primer paso en la deconstrucción nietzschiana consiste en rastrear el origen de este error hasta su fuente primigenia, el platonismo, y con él su invención de un mundo suprasensible que, por definición, devalúa el único mundo real que tenemos. El platonismo, por tanto, inaugura una escisión fundamental, creando dos esferas ontológicamente antagónicas. Por un lado, postula un mundo suprasensible, un refugio perfecto, permanente, inmóvil, que es el depositario último de la verdad y del bien. Y por otro lado, degrada el mundo sensible, que es el único que habitamos y experimentamos, a la categoría de mera apariencia, un reino de cambio constante, de error y de engaño. Ahora bien, es fundamental entender que esta división ontológica no es en absoluto inocente. Nietzsche desenmascara su motivación como algo profundamente psicológico y moral. Se trata de una ficción, de un constructo metafísico diseñado para protegernos del terror que infunden el devenir, el dolor y la finitud. Una estrategia en el fondo muy análoga a la del Valle de Lágrimas cristiano, que promete una recompensa ultraterrena para hacer soportable la existencia. Esta crítica al platonismo es solo el primer paso. El ataque de Nietzsche no se detiene en la metafísica, sino que se extiende hasta el que parecía ser el último bastión de la verdad en la modernidad, la ciencia y la propia noción de verdad objetiva. Para Nietzsche, un concepto no es un reflejo fiel de la realidad, todo lo contrario. Es una herramienta que falsifica la realidad al imponerle una uniformidad que no posee, eliminando por el camino las diferencias y la singularidad de cada cosa. Pensemos, por ejemplo, en el concepto árbol. Al utilizarlo, subsumimos una infinidad de ejemplares únicos y distintos bajo una misma etiqueta abstracta. En ese acto de igualación, violentamos la realidad, eliminando lo único que verdaderamente existe, la diferencia irreductible de cada ser. En esta crítica al lenguaje conceptual ya se anticipa de hecho la profunda desconfianza posmoderna hacia los grandes metarrelatos, incluidos los científicos. Esta deconstrucción de la noción de verdad nos conduce, inevitablemente, a su consecuencia más dramática, el colapso del fundamento último que había sostenido todo el edificio de valores de Occidente. Llegamos así a la declaración más célebre de Nietzsche. Pero, ¿qué significa realmente? Es absolutamente crucial entender que no estamos ante una afirmación teológica. La muerte de Dios simboliza, en realidad, el colapso de todos los valores supremos que se anclaban en él. Con la caída de este fundamento trascendente, se desmorona también la fe en una verdad, en una razón o en un progreso con mayúsculas, pilares que hasta ese momento habían otorgado sentido y dirección a la existencia humana. Este colapso genera, como es lógico, un efecto dominó. Caído el fundamento divino, caen también sus sustitutos modernos. Ni la ciencia, ni la razón, ni el Estado, ninguno puede ocupar ese lugar central. Lo que queda entonces es un vacío, la antesala del nihilismo, la pérdida de toda orientación y la terrible sensación de que nada tiene valor. Y es en este punto donde el vínculo de Nietzsche con el pensamiento posmoderno se revela con total claridad. Su método, el método genealógico, se propone precisamente desenmascarar las fuerzas, a menudo inconfesables, que se ocultan tras nuestras convicciones más arraigadas. La genealogía es su principal herramienta de deconstrucción cultural. En lugar de buscar un origen puro, atemporal para nuestros valores, la genealogía investiga su procedencia, su Herkunft, que es humana, demasiado humana. Las luchas de poder,
los miedos, los resentimientos que les dieron forma en un momento histórico concreto. Nietzsche argumenta que la moral judeocristiana operó una inversión radical, una transvaloración de todos los valores. Lo que era bueno para la moral aristocrática, la fuerza, la nobleza, el vigor, fue calificado de malvado. Y a la inversa, lo que era despreciable, la debilidad, la sumisión, se transmutó en virtud, en humildad, en obediencia. Es lo que él denomina la moral de esclavos, una moral que nace no de la afirmación, sino del resentimiento del débil contra el fuerte. La conclusión es, por tanto, radical. La moral no es la búsqueda del bien, sino una estrategia de dominación. Conceptos como bien y mal son ficciones que ocultan intereses de poder. Y esta es una lección fundamental para pensadores posmodernos como Michel Foucault, para quien no existe saber ni moral que no esté, en última instancia, atravesado por relaciones de poder. Sin embargo, sería un grave error pensar que la filosofía de Nietzsche es meramente destructiva. Su filosofía, martillazos, tras derribar los viejos ídolos, da paso a una propuesta radicalmente afirmativa para el ser humano. La superación del nihilismo, para Nietzsche, no consiste en buscar nuevos dioses o nuevas verdades absolutas que sustituyan a las antiguas. Consiste en el advenimiento del Übermensch, el superhombre, un tipo de ser humano que ya no necesita consuelos metafísicos y que es capaz de crear sus propios valores, mirando de frente al abismo de la falta de sentido. La máxima expresión de esta nueva actitud es el amor fati, el amor al destino. Pero atención, no se trata de resignación, es una afirmación activa y gozosa de la vida tal y como es, con todo lo que implica, el placer y el dolor, la creación y la destrucción, la alegría y la pena. Y la prueba definitiva de este amor a la vida es el pensamiento del eterno retorno. La pregunta es la siguiente: ¿se amaría la propia vida hasta el punto de desear que se repitiera exactamente igual, con cada detalle, por toda la eternidad? Solo quien puede responder afirmativamente a esta pregunta ha superado verdaderamente el nihilismo. Esto nos conduce a la pregunta final, la que resume la inquietante herencia que Nietzsche nos ha legado. Una vez demolidos los mundos verdaderos y los refugios metafísicos, sin un sentido trascendente que nos oriente, ¿es acaso nuestra única tarea la de asumir la propia existencia como si fuera material estético, transformándola consciente y voluntariamente en una obra de arte? La pregunta, como toda su filosofía, resuena con una fuerza extraordinaria hasta nuestros días.